espacio hoy con el profesor Javier Solar, profesor de la UPA-EP de México. Y bueno, pues qué chévere que podamos hacer esto durante el semestre. Es una experiencia bien interesante y, y esperamos pues que se repita. Entonces, profe, pues lo dejo con la sesión y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nuestros estudiantes estarán atentos a cada una de las indicaciones, a participar de la sesión y pues a disfrutarla. Ay, pues muchísimas gracias, un gusto saludarles. Gracias por la invitación, bienvenidos todos. Yo soy Javier Solar, soy mexicano de la ciudad de Puebla, estamos a 120 kilómetros de la Ciudad de México y en la UPAEP, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Claro, todo el mundo le dice UPAEP y ya. Entonces, vamos a ver un tema muy interesante que es el de máximos y mínimos y cuando mucho nos dará tiempo de hacer un ejemplo, pero vamos a hacer un ejemplo completo. Así que les invito a poner mucha atención y sobre todo en los pasos a seguir para calcular máximos y mínimos, que hagan un resumen, un pequeño resumen para que los tengan a la mano y al final que hagamos unos máximo 3 ejercicios, no creo que nos dé tiempo de más, pues estén participativos. Empezamos. Desde hace mucho tiempo existió la curiosidad, no sé si lo sepan, pero René Descartes inventa el plano cartesiano, yo me imagino que sí, y siempre existe la curiosidad de cómo encontrar los puntos más altos o más bajos en una gráfica. Esto de las gráficas, Descartes, desde que inventa su plano cartesiano, lo empieza a analizar. ¿Cómo le hago para graficar? Como teniendo una función, f de x igual a x cuadrada menos 3x más 2, yo puedo encontrar los puntos más altos o más bajos. Hay que decir que en una gráfica hay o el punto más bajo de toda la gráfica, como lo estamos viendo en la imagen, eso se va a llamar mínimo absoluto, no hay ni un punto más abajo. Y hay otros puntos que solo en una zona de la gráfica son el más alto o son el más bajo. Al más alto en una cierta zona le vamos a llamar máximo relativo y al más bajo en una cierta zona le vamos a llamar el mínimo relativo. Entonces, esa es una primera consideración que debemos tener. Los máximos y mínimos que voy a calcular son el más bajo de toda la gráfica, el más alto de toda la gráfica o solo son el más bajo o el más alto en una zona de la gráfica. Pregunta. Ya que todo esto que vamos a calcular tiene que ver con la derivada, ¿quién me puede decir cuando derivo qué estoy encontrando? Por ejemplo, si derivo f de x igual a x cuadrada, ¿lo que encuentro qué es? ¿Quién me puede decir? ¿La aceleración? No, estamos hablando en abstracto, no en física, no en la vida real, práctica, simplemente. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la derivada de x cuadrada? ¿Quién me puede decir? 2x. 2x, muy bien. ¿Ese 2x qué es? La ¿Esa pendiente de la expresión recta para qué tangente. sirve? Sí, perdón, ¿alguien dijo algo? La pendiente de la recta tangente. Esa es la derivada. 2x no es la pendiente de la recta tangente. Está muy cerca, pero no es la pendiente. ¿Qué es entonces? Es el cambio que se da, no sé cómo explicarlo, como brusco en ese momento. Exactamente. Muchas gracias, Paula Andrea. Es decir, es una expresión que si yo sustituyo ese lugar en el que estoy en la gráfica, me da la pendiente, eso sí, la pendiente de la recta tangente. Pero es una expresión que si le sustituyo valores me va a dar la pendiente. Si no le sustituyo valores me da una idea de qué tan inclinada o qué tanto va cambiando la gráfica punto a punto. Entonces, veamos, la gráfica de f de x igual a x cuadrada. Como decíamos,
su derivada es 2x, pero 2x no es la pendiente. Para que sea la pendiente, necesito sustituir el lugar que estoy analizando. Por ejemplo, si analizo el punto en x1, que en y tiene la altura de 1. Si yo sustituyo ese 1 en x aquí, 2 por 1, 2. O sea, quiere decir que la recta que es tangente, que toca a la gráfica en ese punto, tiene una inclinación de 2. ¿Quién me puede decir qué quiere decir pendiente 2? En la práctica, ¿qué es eso de, bueno, en la gráfica, ¿qué quiere decir que la pendiente sea 2? Pendiente 2. ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir una pendiente 2? ¿Cuál es la diferencia entre una pendiente 2, una pendiente 5, una pendiente 1000, una pendiente menos 4? ¿Qué quieren decir esos números? Bueno, yo les voy a decir. La pendiente es por cada 1 que avanzo en X, ¿cuánto sube o cuánto baja la gráfica en Y? Entonces, pendiente 2 quiere decir que por cada 1 que avanzo en X, sube 2. Y avanzo otro en X y sube otros 2. Y avanzo otro en X y sube otros 2. Quiere decir que la recta que está tocando esta gráfica en 1, si avanzo una rayita más a la derecha, sube 2. Y otra más a la derecha y sube otros 2. Eso es pendiente 2. Pero ¿qué pasa si esta misma expresión, esta derivada, la analizo en el punto menos 2, que en Y tiene una altura de 4? Si sustituyo un menos 2 ahí, ¿cuánto me da? ¿Cuánto queda si sustituimos menos 2 en X? A ver quién cuenta, chicos. 0. Ánimo. Si sustituimos un menos 2, no queda 0. O sea, ahí dice que la derivada es 2x. Si en lugar de x pongo un menos 2, ¿cuánto da? O si prefieren contestar en el chat, adelante. Esto con el fin de que no se me duerman. Menos 4, profe. Menos 4, muy bien. Lo que quiere decir que gracias a la derivada, yo puedo saber que la recta que toca a la gráfica en un solo punto, que es tangente a la gráfica, en ese punto, tiene una pendiente de menos 4. Entonces nos vamos dando cuenta que ese menos 4 quiere decir que si avanzo 1 en X, baja 4 la gráfica. Y avanzo otro más a la derecha en X, otra rayita, y baja otros 4. Y otro más, y baja otros 4. Entonces, en una gráfica de este tipo, podemos tener pendientes positivas o negativas, ya lo estamos viendo. Hicimos un ejemplo con una positiva, hicimos un ejemplo con una negativa. Lo que quiere decir que nos podemos imaginar la gráfica como un carrito, un cochecito de la montaña rusa. Vean cómo, dependiendo de donde estemos, la pendiente, si el carrito va de izquierda a derecha bajando, es negativa. Si el carrito va de izquierda a derecha subiendo, es positiva. Lo podemos ver lentamente. Ahí, las tangentes que trazaríamos a la curva están inclinadas hacia la derecha, son positivas. Y luego, cuando va bajando, son negativas. Y cuando ni sube ni baja, ¿qué serán? ¿Quién me dice? ¿Cómo es la pendiente de la recta tangente si el carrito no sube ni baja? ¿Quién me dice? Bueno, en todos los lugares, si con la derivada yo voy calculando la pendiente, va dando números que son constantes, pero ¿qué pasa cuando ni subo ni bajo? ¿Cuál será el valor de la pendiente? ¿Qué número será? ¿Es un 1? ¿Es un menos 3? Cuando ni subo ni bajo, ¿qué número tendrá esa pendiente? 0. 0, excelente, muy bien, 0. Entonces, cuando el carrito esté horizontal, vamos a decir que es una pendiente 0. Si está subiendo, es una pendiente positiva. Si está bajando, es una pendiente negativa. Y si por alguna razón la gráfica estuviera vertical en una zona, diríamos que la pendiente es infinita. Que en esta animación dice no slope, no hay pendiente. Pues es que
no se puede hacer cálculos con una pendiente infinita porque esto representa una división entre 0. Pero bueno, lo importante es que nos demos cuenta, en cualquier gráfica, si la tangente es horizontal es pendiente 0, si la tangente va de subida de izquierda a derecha es pendiente positiva, si va de bajada de izquierda a derecha es pendiente negativa, y si la gráfica por algo está vertical, en ese lugar no se puede calcular la pendiente, es infinita. Vean, aquí lo mismo pero con símbolos. En las partes en que las tangentes van subiendo, o sea, la función es creciente, dice ahí que la derivada, o sea, f' es mayor a 0. En las partes en que ni sube ni baja, el carrito está horizontal y decimos que la pendiente es 0. Y en las partes que va de bajada, la pendiente es negativa. La derivada, por lo tanto, va a ser negativa o positiva o 0, dependiendo de dónde estemos en la gráfica. Lo interesante es que si yo igualara a 0 la derivada, estaría encontrando, por ejemplo, el punto más alto. Porque la derivada tendría que ser igual a 0 para obtener una pendiente de 0. Otra posibilidad, que yo iguale a 0 la derivada y esté en la parte más baja, en un mínimo. Pero cuidado, puede suceder que esté yo en una zona de la gráfica en que el carrito esté horizontal, pero ni suba ni baje. Perdón, ni esté hasta arriba ni esté hasta abajo. Ni sea máximo ni sea mínimo. Sea un simple escalón en la gráfica. Esto es un concepto muy importante para máximos y mínimos. Si tú quieres calcular un máximo o un mínimo, igualas la derivada a 0, porque es donde el carrito va a estar horizontal. Pero ojo, no siempre que iguales la derivada a 0 vas a obtener o el punto más alto o el punto más bajo. A veces podría ser un escalón en la gráfica, que no es ni el punto más alto ni el punto más bajo, simplemente como venía bajando, se estacionó y siguió bajando, o venía subiendo, quedó horizontal y siguió subiendo, no es ni máximo ni mínimo, es simplemente un escalón. Cuidado con ese concepto. Vamos a hacer nuestro ejercicio. Por favor, vayan tomando nota de los pasos a seguir para calcular máximos y mínimos. Tenemos la función f de x igual a 2x cúbica menos 6x cuadrada más 4x. Primero calcularemos máximos y mínimos. Luego, puntos de inflexión y concavidades. Y finalmente, graficaremos. ¿Qué es eso tan extraño? No se preocupen, hay pasos muy claros y concretos a seguir para lograrlo. Primer paso, ya lo dijimos. Lo que tengo que hacer para encontrar máximos y mínimos es igualar a 0 la derivada. Los números que encontremos van a ser esos valores de x en los que el carrito va a estar o hasta arriba o hasta abajo o en un escalón de la gráfica. Siempre que iguales la derivada a 0 te va a dar la coordenada en x de esos máximos, mínimos o escalón en la gráfica. Pero ¿qué pasa? Que yo quiero el punto máximo, el punto mínimo. Entonces no basta con igualar a 0 la derivada. Hay que sustituir esos valores que encontré, que es donde van a estar los máximos y los mínimos, en mi función original para encontrar qué altura tiene la gráfica en Y. Entonces, repito, ya lo explicamos antes. Si tú quieres saber cuál es el punto más alto, más bajo, o podría darte un escalón en la gráfica, derivas igualas a 0. Pero ahí no estás encontrando un punto, estás encontrando un valor en x. Si quieres el punto completo, tienes que sustituir en la función original para que te dé el valor en y. Entonces, si haces esos dos pasos, ya tienes puntos máximos y mínimos. Pero no sabes cuál es el más alto y cuál es el más bajo. Entonces, el paso 2 es ver cuál es máximo, cuál es mínimo, o en un momento dado un escalón. Los escalones se llegan a presentar, no muy seguido, pero llegan a existir en algunas gráficas. Entonces, hay que identificarlos también. ¿Qué hago? Tengo que usar la primera derivada para hacer una tabla de signos.
¿Por qué? Porque ya explicábamos en nuestro carrito de la rueda de la fortuna, digo, de la montaña rusa, nuestro carrito de la montaña rusa ya decíamos que si la derivada es positiva, va de subida. Si la derivada es negativa, va de bajada. Entonces, si yo en una tabla pongo esos signos de si está subiendo o está bajando, voy a darme perfectamente cuenta de si es máximo o es mínimo el punto que encontré. Porque de menos infinito a tal valor, vamos a ver si es positiva o negativa la derivada. Entonces si es positiva va subiendo, si es negativa va bajando. Y si la gráfica sube y luego baja, pues lógicamente quiere decir que entre esos dos lugares hay un máximo. Pero si baja y luego sube, quiere decir que hay un mínimo. Y si baja y sigue bajando después, quiere decir que hay un escalón. Entonces, gracias a una tabla de signos con la primera derivada, vamos a poder darnos cuenta cuál es máximo o cuál es mínimo. Pero ahí les puse o bien, pueden usar otra técnica para saber cuál es máximo o cuál es mínimo. Y esa otra técnica es sustituir esos valores críticos que había yo encontrado, o sea, los lugares en X donde están los máximos y los mínimos, o los escalones, en la segunda derivada. Con eso vamos a poder saber, o haces una o haces la otra. En algunos casos, hacer la tabla de signos con la primera derivada es más fácil porque la primera derivada es fácil. Y ya. La segunda derivada en algunos ejercicios es muy complicada, entonces usas el criterio de la primera derivada. En otros, derivar dos veces es muy fácil, entonces ¿para qué te tardas haciendo una tabla? Usas la segunda derivada y listo. Ahorita lo vamos a ver. Si ya encontré máximos y mínimos y vi cuál es cuál, ahora vamos a buscar algo que se llama puntos de inflexión. Y aquí es, fíjense, para memorizarlo es muy fácil porque si para saber cuál era máximo y cuál era mínimo usé una tabla de signos con la primera derivada, pero antes igualé a cero, para saber los puntos de inflexión, ahora igualo a cero la segunda derivada. Entonces, para máximos y mínimos igualo a cero la primera derivada, para puntos de inflexión igualo a cero la segunda derivada. Para máximos y mínimos, saber cuál es máximo, saber cuál es mínimo, hago una tabla de signos con la primera derivada. Para saber si la gráfica es una concavidad hacia arriba, ahorita vamos a ver qué es eso, o concavidad hacia abajo, hago una tabla de signos, pero ahora con la segunda derivada. Se parece mucho. Entonces, si estás con la primera derivada igualando a cero y haciendo tabla de signos, estás con máximos y mínimos. Si estás con la segunda derivada igualando a cero y luego haciendo tabla de signos, estás con puntos de inflexión y concavidades. Por último, bueno, no está de más encontrar dónde cruza la gráfica al eje X, dónde cruza la gráfica al eje Y, para hacerla mucho mejor. Entonces, recuerden que la intersección con Y es cuando X vale 0, sustituyo un 0 en la función, veo cuánto vale Y. Y cuando Y vale 0, sustituyo un 0 en la función, veo cuánto vale X. Por último, gráfico y listo. Muchísima atención si quieren ir tomando resumen de los pasos a seguir o si quieren ir haciendo el ejercicio en su cuaderno, estaría perfecto. Vamos a hacerlo. Primero, vamos a encontrar máximos y mínimos ¿de qué? De la función que acabamos de presentar. De la de f de x igual a 2x cúbica menos 6x cuadrada más 4x. Ya dijimos, para máximos y mínimos igualo a 0 la derivada. Primero tenemos que derivar. ¿Quién me dice cuál es la derivada de esta expresión? Seis x a la 2 menos 12x más 4. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Entonces, 6x cuadrada menos 6x más 4. Menos 12x. Digo, perdón, ya lo estoy diciendo mal. 6x cuadrada menos 12x más 4. Perfecto. Entonces, ahí está la derivada. La igualamos a 0. Ya está. ¿Quién me puede decir cuáles son los métodos que hay para resolver esta ecuación?
Bueno, ¿qué tipo de ecuación es y qué métodos hay para resolver eso que aparece en pantalla? ¿Ibas a decir algo, Alejandro? Aquí en el chat Camilo Andrés dice factorización. Muy bien. Una posibilidad es factorización. Nada más hay que recordar que no todas las ecuaciones cuadráticas se pueden factorizar. Esta no se puede factorizar. ¿Cómo saberlo? Pues calculas el discriminante, o sea, raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac. Si te da un número entero, es que se puede resolver por factorización, si no, no. En este caso no se puede resolver por factorización. ¿Qué otro método tenemos para resolver una ecuación cuadrática? Raíces cuadradas. Bueno, la fórmula, muy bien, la fórmula general. Y el último método es completar el trinomio cuadrado perfecto. Son los métodos principales que existen. En este caso, por la fórmula general, pero no voy a perder el tiempo en hacer la fórmula general, porque si no, no acabaríamos. Por la fórmula general yo calculé, acuérdense que es x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac y todo sobre 2a. Si hacemos el cálculo, esta ecuación cuadrática tiene como resultados que x vale 0.423 y que vale también 1.577. Entonces, acabo de encontrar los lugares en x donde si volteo a ver hacia la gráfica está o un punto máximo o un punto mínimo o un escalón. Entonces, a estos valores les vamos a llamar valores críticos. No les puedo llamar puntos porque le falta la coordenada en y para que se llame punto máximo, punto mínimo. Son valores que pueden ser que ahí esté un máximo, un mínimo o un escalón en la gráfica, pero todavía no sé si es máximo, si es mínimo de escalón. Es más, no tengo la coordenada en y. ¿Quién me dice qué hago para encontrar la coordenada en y? Ya lo dijimos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo encontramos la coordenada en y cuando tienes una coordenada en x? ¿Alguna idea de cómo encuentras y cuando tienes x? Ahí toca sustituir los valores críticos en X. Exactamente. Maravilloso. Muy bien. Entonces tengo que sustituir estos valores en mi función original. No se les olvide, aprovecho para decirles que se tienen que registrar en el link que está en el chat. Por favor, si se registran para tener asistencia. Y ahí vamos. Entonces vamos a sustituir los valores críticos que acabo de encontrar en mi función. Mi función, ya dijimos, es f de x igual a 2x cúbica menos 6x cuadrada más 4x. Si sustituyo el 0.423, 2 por 0.423 al cubo, menos 6 por 0.423 al cuadrado, más 4 por 0.423, igual a 0.77. Ya tengo una coordenada. Cuando x vale 0.423, ya vale 0.77. Pero no sé si es máximo, si es mínimo o si es un escalón. Ya tengo un punto. Y también si sustituyo 1.577, 2 por 1.577 al cubo, menos 6 por 1.577 al cuadrado, más 4 por 1.577, nos da menos 0.77. Lo que quiere decir que un punto es el 0.423,0.77 y el otro punto es el 1.577, menos 0.77. Pero no sé si uno de estos es máximo, o hay dos máximos, o hay dos mínimos, o uno es máximo, otro es mínimo, uno es escalón. Vamos a investigarlo. ¿Quedó claro cómo encontrar máximos y mínimos? Es muy sencillo. Repito, igual es la derivada a 0, resuelves la ecuación con todos los métodos que sea necesario. A veces necesitarás división sintética, a veces necesitarás el método de Newton-Raphson, a veces necesitarás simple factorización, pero hay que resolver esa ecuación.
Y ya que tienes los valores en X, que son los valores críticos, sustituyes en tu función original y tienes el valor en Y. Ya tenemos los puntos, pero no sabemos qué son. Así que, ¿cómo identificar cuál es máximo, cuál mínimo o escalón? O haces el criterio de la primera derivada o haces el criterio de la segunda derivada. Vamos con el criterio de la primera derivada. Vamos a hacer una tabla de signos con la primera derivada. Empezamos. Ya habíamos dicho que la primera derivada es 6x cuadrada menos 12x más 4. Bueno. ¿Qué hago? Tomo los valores críticos que también ya habíamos encontrado, que es el 0.423 y el 1.577, y los voy a colocar en una recta numérica. Redondee, no es necesario poner con todos los decimales, o si quieren lo ponen con todos los decimales, pero para darse una idea de cuál está más a la izquierda y cuál está más a la derecha en la recta numérica. Recordemos que los números menores siempre están más a la izquierda que los mayores, que siempre están más a la derecha. ¿Para qué los colocamos en la recta numérica? Para de ahí sacar la tabla. Mi tabla va a ir de menos infinito a 0.4, de 0.4 a 1.6 y de 1.6 al infinito. Hagámosla. Primero, anoto mis columnas, mis renglones y lo que veo en la recta numérica, así lo coloco en la tabla. De menos infinito a 0.4, de acuerdo. Luego, de 0.4 a 1.6, es importante colocar paréntesis porque quiere decir que esos valores nunca los vas a poder incluir en tus cálculos. Son puntos críticos, donde la gráfica ni sube, perdón, ni está bajando ni está subiendo. Estoy o en un punto más alto o en un punto más bajo o en un escalón de la gráfica. Y lo otro que veo en la recta numérica es que puede ir de 1.6 al infinito. ¿Qué voy a colocar en los renglones? Como es el criterio de la primera derivada, pongo f' de x y pongo lo que vale la primera derivada. Si la tuviera yo factorizada, la puedo poner en varios renglones para que sea más fácil. Pero bueno, aquí no la pudimos factorizar. Coloco toda mi expresión en un solo renglón. Y ahora lo que hago es dar valores de prueba. Díganme un número entre menos infinito y 0.4. 0. 0, muy bien. Es lo más fácil, excelente. Siempre debemos buscar lo más fácil. El 0. Si yo sustituyo un 0 en 6x cuadrada menos 12x más 4, 6 por 0 al cuadrado menos 12 por 0 más 4 es 4 positivo. Es decir, me queda positivo. Un número entre 0.4 y 1.6, ¿quién me dice? 1. 1, lo más fácil, excelente. 6 por 1 al cuadrado menos 12 por 1 más 4. 6 por 1 al cuadrado es 6, menos 12 por 1 es menos 12. 6 menos 2 es menos 6, más 4 es menos 2. O sea que queda negativo. Un número entre 1.6 y el infinito. 2. 2, por ejemplo. 2 al cuadrado, lo sustituyo también ahí. 2 al cuadrado es 4 por 6, 24, menos 12 por 2, 24. Ahí va 0 más 4, es 4 positivo, es decir, quedó positivo. Y ya, ¿se acuerdan que cuando estábamos viendo el carrito de la montaña rusa, si era positivo, la gráfica iba de subida, la derivada? Si la derivada era negativa, la gráfica iba de bajada. Bueno, pues quiere decir que de menos infinito a 0.4, la gráfica va a ir subiendo. De 0.4 a 1.6, la gráfica va a ir bajando. Y de 1.6 al infinito, la gráfica va a ir subiendo. Lo que quiere decir que si subo y luego bajo, ¿llegué a un máximo o llegué a un mínimo? ¿O llegué a un escalón? ¿Quién me dice? Lógicamente, si tú vas en la montaña rusa, subes y de pronto empiezas a bajar, ¿a qué llegaste? ¿Al punto más alto o al punto más bajo? Es pura lógica. ¿Al más bajo? ¿Al más bajo? Es decir, si tú vas subiendo y de pronto empiezas a bajar, ¿llegaste a la parte más alta o a la más baja? Ah, pues ya pasé por ahí.
Ya pasé por la más alta. Por la más alta, exactamente. Entonces, lógicamente, si ibas subiendo y de pronto empiezas a bajar, quiere decir que en ese lugar, en ese 0.4, estaba un máximo. Era el punto más alto. Y si bajas y luego empiezas a subir, ¿llegaste a un máximo, llegaste a un mínimo o llegaste a un escalón? Hasta se lo pueden imaginar en una escalera. Ahora sí es el mínimo, ¿sí? Ahora sí es un mínimo. Porque venías bajando y de pronto empiezas a subir. Quiere decir que ibas bajando de 0.4 hasta 1.6 y al llegar a 1.6 empezaste a subir. O sea que en 1.6 hay un mínimo. Esto es, el punto que habíamos encontrado, el 0.4 con 0.7, o bueno, 0.423 con 0.77 si no redondeamos, lógicamente va a ser va a ser un máximo. Y el punto de 1.577 o 1.6 redondeando, coma, menos 0.77 que habíamos encontrado, va a ser un mínimo. ¿Dudas de cómo lo encontré? Les repito, haces una tabla de signos con la primera derivada. Si sube y luego baja, es un máximo. Si baja y luego sube, es un mínimo. Pero si sube y luego sube, ¿qué es? Si en mi tabla me quedara que sube y luego llega a un punto y sigue subiendo, ¿qué sería eso? ¿Quién me dice? Infinito. No, Un escalón. no. Eso querría decir que es ¿quién me dice? En el chat escriben, a ver, Juana Daniela escribe que un escalón y creo que Camilo ya lo dijo. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias, Juan Daniel. Y a quien más escribió. Es un escalón en la gráfica. Entonces, si en la tabla te saliera sube y luego sube, quiere decir que ibas subiendo, quedaste en un escalón y seguiste subiendo. O baja y luego baja, ibas bajando, llegaste a un escalón y seguiste bajando. Entonces eso, si hay escalón, no es ni máximo ni mínimo. Y generalmente aquí estamos buscando máximos, mínimos o escalones. Entonces tendríamos que haber anotado escalón. ¿De acuerdo? Si no me gusta la tabla de la primera derivada, o si es muy largo hacer la tabla, podría yo usar el criterio de la segunda derivada. Entonces, más fácil cuando se puede fácilmente calcular la segunda derivada. Hay ejercicios en que la segunda derivada es una expresión gigantesca. Pero bueno, si es fácil la segunda derivada, esto te lleva exactamente a lo mismo, a saber cuál es máximo, cuál es mínimo. Vamos a ver. Ya habíamos dicho que la primera derivada es 6x cuadrada menos 12x más 4. ¿Quién me dice la segunda derivada de esto? ¿Quién me deriva esto? ¿Quién me puede decir, por favor? 12x menos 12x menos 12. 12x menos 2. Perfecto. 12. Menos 12, ¿no? 12x menos 12. Muy bien. Esa es la segunda derivada. ¿Qué voy a hacer? ¿Se acuerdan que ya habíamos encontrado valores críticos? El 0.423 y el 1.577. Lo único que tengo que hacer es sustituir en la segunda derivada. Entonces, si yo sustituyo el 0.423 en la segunda derivada, me queda 12 por 0.423 menos 12. Y eso me da menos 6.924. Apréndanselo muy bien. Si es negativo, es un máximo. Y al sustituir el otro valor crítico, el de 1.577, me queda 12 por 1.577 menos 12, me da 6.924. Si es positivo, es un mínimo. Si es repito, si es negativo, estoy hablando de un punto máximo. O sea que la coordenada que tiene el 0.423 es un punto máximo, como ya lo habíamos visto con el otro método para saber cuál es máximo y cuál es mínimo. Y el 1.577 es un mínimo, porque me dio positivo cuando lo sustituí en la segunda derivada. Y lógicamente, ¿cuánto me tendría que dar para que sea un escalón? ¿Quién me dice? Si cuando te da negativo es un máximo y cuando te da positivo es un mínimo,
¿Cuánto te tendría que dar para que fuera un escalón en la gráfica? ¿Alguien que ¿Cero? tenga... Exactamente, 0. Eso apréndanselo muy bien. Si te sale negativo al sustituir en la segunda derivada es un máximo. Si te sale positivo al sustituir en la segunda derivada es un mínimo. Y si te sale 0 es un escalón en la gráfica. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Si derivas e igualas a 0, te lleva a los máximos y mínimos. Si esos valores que obtuviste en X los sustituyes en la función original, te da la coordenada en Y. Entonces ya tienes puntos, pero no sabes cuál es máximo y cuál es mínimo. ¿Cómo saber cuál es máximo y cuál es mínimo? O haces una tabla de signos con la primera derivada, o sustituyes tus valores críticos en la segunda derivada. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, ya está. Ahora vamos con los puntos de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es ese lugar de la gráfica donde la concavidad empieza a cambiar. Por ejemplo, ¿quién me dice cómo es la gráfica de f de x igual a x cuadrada que ya vimos? ¿Cómo es la gráfica de f de x igual a x cuadrada? ¿Alguien que me la describa? Como si fuera una U. Exactamente, muy bien, Alejandro, como una U. Eso, una U quiere decir cóncava hacia arriba. Y si yo dijera f de x igual a menos x cuadrada, ¿cómo sería su gráfica? ¿Quién me dice? Como una montaña. Como una montaña. Excelente, Jonathan. Como una montaña, como una U al revés, una montaña. Eso es cóncavo hacia abajo. Entonces, memoricemos que una U es cóncava hacia arriba, una montaña es cóncava hacia abajo. Y ese punto, o esos puntos en una gráfica donde cambias de estar cóncava hacia abajo a convertirse en cóncava hacia arriba, se llaman puntos de inflexión. Y vamos a calcularlos. Si para máximos y mínimos igualabas la primera derivada a 0, para puntos de inflexión igualas la segunda derivada a 0. Entonces, la segunda derivada ya habíamos visto que es 12x menos 12. Si la igualo con 0, está súper fácil la ecuación en este ejercicio, no en todos. Hay que usar las técnicas que sean necesarias para resolver este tipo de ecuaciones. ¿Y cuánto queda x? ¿Quién me dice? En esta ecuación. ¿1? Muy bien, 1. Porque el 12 lo pasamos sumando del lado derecho y el otro 12 lo pasamos dividiendo. No me voy a detallar ese procedimiento, es súper sencillo. Y x vale 1. Quiere decir que el punto de inflexión va a estar en 1, algo. Pero ¿cómo encuentro ese algo? Ya lo dijimos, siempre que tienes el valor en x y quieres encontrar el valor en y, sustituyes ese valor en tu función original. En la original, no en la derivada, ni en la primera ni en la segunda. En la función original siempre te lleva la coordenada en y. Este valor se va a llamar valor crítico de inflexión. Así como habíamos encontrado valores críticos para los máximos y los mínimos, encontramos valores críticos para los puntos de inflexión y les vamos a llamar valor crítico de inflexión. Quiere decir que cuando x vale 1, ahí me fijo a qué altura está en y y ese es el punto donde la gráfica cambia o de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Ahora, sustituyendo en mi función original, recordemos que la función original es f de x igual a 2x cúbica menos 6x cuadrada más 4x. Colocamos un 1 donde están las x y me queda f de 1 es igual a 2 por 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado más 4 por 1. ¿Sí? Ahí se me fue, digo, no se me fue. Esta operación me queda 0. Porque 2 por 1 al cubo es 2, menos 6 por 1 al cuadrado es menos 6, más 4. 2 menos 6 es menos 4, más 4 es 0. Lo que quiere decir que cuando x vale 1, y vale 0. Ese es el punto de inflexión.
En esa coordenada 1,0, la gráfica cambió de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba, o de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. No lo sé. Si para máximos y mínimos primero igualaba a 0, sustituía en la función original y ya me daba mis puntos, pero no para saber cuál es máximo y cuál es mínimo. Hacía una tabla de signos con la primera derivada. Para los puntos de inflexión, la segunda derivada la igualo a 0, sustituyo en la función original para tener mis puntos y hago una tabla de signos con la segunda derivada. Exactamente la misma lógica. ¿Qué hago? Tomo la segunda derivada, igual que hace rato tomamos la primera derivada. Tomo los valores críticos de inflexión, que en este caso es x igual a 1, y lo coloco en una recta numérica. Lo que quiere decir que mi tabla va a ir según lo que dice en esa recta numérica. ¿Qué va a ir en la tabla? De menos infinito a 1 y de 1 al infinito. Hagámoslo. Coloco mis renglones y mis columnas. Y mi tabla va de menos infinito a 1 y de 1 al infinito. Si hace rato había yo colocado la primera derivada, ahora voy a colocar f' de x, la segunda derivada. Si la hubiera yo podido factorizar, pues puedo poner cada uno de los factores en varios renglones para simplificar mi tabla, pero aquí, como la expresión es muy sencilla, la coloco en un solo renglón. Y entonces, díganme un número entre menos infinito y el 1, por favor. ¿Quién me dice? Menos 1. Muy bien, José Arturo, perfecto. Menos 1. Entonces, si yo sustituyo un menos 1 ahí, 12 por menos 1, menos 12. Menos 12 es menos 24, o sea, es negativo. Y un número entre 1 y el infinito, ¿quién me dice? Anímense, anímense. Un número entre 1 y el infinito. 2. 2. Excelente. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Entonces, si sustituimos un 2, 12 por 2 es 24, menos 12 es 12 positivo. Aquí es muy parecida la lógica a nuestra tabla con la primera derivada. Si es un negativo, va a ser cóncava hacia abajo. Y si es un positivo, va a ser cóncava hacia arriba. Lo que quiere decir que esta gráfica viene como una montaña, o sea, como una U al revés, hasta llegar al 1. Y del 1 en adelante es como una U, es cóncava hacia arriba. Entonces, del menos infinito al 1 es cóncava hacia abajo. Del 1 al infinito es cóncava hacia arriba. Para terminar, o sea, ya aprendimos el tema. Lo más importante de este tema es encontrar máximos y mínimos, encontrar puntos de inflexión y concavidades. Es todo. Entonces, para máximos y mínimos, derivo igual a 0. Y de esos valores críticos que encontré, obviamente sustituyen la función original para tener la coordenada en y. ¿Y cómo sé cuál es máximo, cuál es mínimo? O hago una tabla de signos con la primera derivada, o sustituyo en la segunda derivada los valores críticos. Luego, si quiero saber puntos de inflexión y concavidades, igualo la segunda derivada a 0, y con una tabla de signos sé si la gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, al igualar la segunda derivada a 0, tengo mis puntos de, bueno, mis valores críticos de inflexión, que al sustituir en la función original me dan mis puntos de inflexión. Y ya que tengo eso, con la tabla de signos de la segunda derivada, veo de dónde a dónde es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y ya. Lo único que nos falta para graficar es encontrar las intersecciones con los ejes. ¿Cómo encuentro el cruce con el eje Y? Pues es muy fácil. Cuando X vale 0, vamos a ver Y cuánto vale. Entonces, si recuerdo que mi función es f de x igual a 2x cúbica menos 6x cuadrada más 4x, vamos a sustituirle un 0. Si le sustituyo un 0, 2 por 0 al cubo menos 6 por 0 al cuadrado más 4 por 0, me queda
0. Lo que quiere decir que en el punto 0,0 cruza la gráfica al eje Y. ¿Dudas hasta aquí? Y para la intersección con X, se sustituye ahora al revés, un 0 en las Y para encontrar X. Al sustituir en mi función f de X igual a 2X cúbica menos 6X cuadrada más 4X, recordemos que f de X siempre es lo mismo que Y. Entonces, como f de X es lo mismo que Y, en ese lugar voy a sustituir un 0. Y me queda que 0 es igual a 2X cúbica menos 6X cuadrada más 4X. ¿Quién me dice cómo resuelvo esta ecuación? ¿Algún voluntario o voluntaria que me diga cómo se resuelve una ecuación así? ¿Puedo factorizar la X? Bueno, Excelente, Camilo Andrés. ¿Cómo lo resuelvo? Factorizando X por factorización, claro. Ahí hay factor común X. Entonces, sacamos factor común X. Recuerden que para factorizar hay que dividir. Entonces, 2X cúbica entre X es 2X cuadrada. Menos 6X cuadrada entre X es menos 6X. Y más 4X entre X es más 4. Y luego, ¿cómo sigo resolviendo esto? ¿Quién me dice? ¿Sí? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué hacemos ahora? ¿Alguna idea? Aquí en el chat dicen fórmula general. Reina, Exactamente. con... Muchas gracias. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Angélica. Una sería la fórmula general, la otra factorización. Aquí yo decidí factorizar. Si usamos el método de factorización de trinomios, este es un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, tenemos que la factorización nos queda 2x menos 2 por x menos 2. ¿Y ahora qué hago? ¿Quién me dice? Aunque sea en el chat, anímense, ¿qué hacemos? Nicole dice igualar las X a 0. Muy bien, vamos a igualar. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, Nicole. Igualamos a 0 cada paréntesis o cada factor. Entonces, x va a ser igual a 0, 2x menos 2 va a ser igual a 0, y x menos 2 va a ser igual a 0. Despejamos x. Bueno, la primera ya quedó 0, la segunda me va a quedar 1, y la tercera me va a quedar 2, lo que quiere decir que mis valores críticos, bueno, no valores críticos, sino las intersecciones con el eje X van a ser en 0, en 1 y en 2. 0, 1 y 2. Lo que podemos escribir como coordenadas, ¿verdad? Como es el cruce con el eje X, todas las 10 valen 0. Entonces 0 con 0, 1 con 0 y 2 con 0. Lo único que nos queda es la satisfacción, la maravilla de poder llegar a la gráfica después de haber hecho tanto trabajo en el ejercicio. Estos ejercicios son ejercicios muy largos, pero si haces todo bien, llegas a el gusto de poder graficar. Entonces, tomas todos esos puntos que encontraste, los máximos y mínimos, los puntos de inflexión y las intersecciones con los ejes, y graficas. Si colocamos todos esos puntos en una gráfica, nos queda así. ¿Se acuerdan que encontramos 0,0, que encontramos 1,0 y que encontramos 2,0? Ahí están. Y aparte habíamos encontrado que en 0.423,0.77 hay un máximo. Y habíamos encontrado que en 1.577, menos 0.77 hay un mínimo.
Y no solo eso, también encontramos que en 1 es el punto de inflexión. ¿Qué quiere decir eso? Que la gráfica a la izquierda del 1 es una montaña, es una U al revés, es cóncava hacia abajo. Y del 1 hacia la derecha es una U, es cóncava hacia arriba. Exactamente en qué lugar cambia esa concavidad es el punto de inflexión. Hasta antes de que Newton y Leibniz inventaran el cálculo diferencial e integral, no se sabía cómo calcular exactamente ese lugar en que una gráfica cambia de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Gracias a las derivadas, podemos saber exactamente en qué punto una gráfica cambia la concavidad. Y lo podemos verificar con la tabla que hicimos. En la tabla que hicimos dice que de menos infinito a 1 es cóncava hacia abajo y de 1 a infinito es cóncava hacia arriba. En todo momento, ustedes podrían, al estar haciendo un ejercicio, verificar con un graficador. Actualmente ya se tiene esa tecnología. Hace algunos años, por ejemplo, 100 años, pues no, nadie contaba con un graficador. Y todo esto se hacía a mano. Y alguien me dirá, ¿y por qué lo hacemos a mano? Pues porque recordemos que las matemáticas sirven para hacernos más inteligentes que ayer y menos inteligentes que mañana. No tendría ningún sentido, si ya hay computadoras, graficadores, etcétera, hacer esto a mano. ¿Pero por qué lo hacemos a mano? Porque nos desarrolla observación, análisis, lógica, memoria, infinidad de cosas. Si no fuera por eso, las matemáticas ya las habrían quitado de muchas universidades del mundo, pero siguen estando ahí por todo lo que te desarrolla. Cuando ustedes terminen sus carreras, van a decir, pero ¿cómo se te ocurrió esa idea tan brillante? Pues claro, porque llevaste años desarrollando el cerebro. Para eso lo hacemos a mano, este tipo de ejercicios. Hemos terminado el tema. Vamos a jugar un juego y ahí habrá terminado nuestra clase. ¿Alguna duda hasta el momento? Les voy a compartir pantalla. Vamos a jugar. ¿Quién quiere ser? Permítanme, les comparto la pantalla y el sonido. Allá vamos. Allá vamos, allá vamos. Vamos a jugar. Este es un juego. Obviamente sería por equipos, ahorita no hay tiempo, pero tienen que responder preguntas y tienen 3 oportunidades de ayuda. Que se les quite la mitad de las respuestas incorrectas, preguntarle al público presente o llamar a un amigo. Entonces, vamos a empezar. Para la primera pregunta vamos a dar 10 minutos. Si alguien la tiene, me avisa, por favor. Lo importante aquí es que todos en su cuaderno hagan el ejercicio. Nadie se quede sin hacerlo. Eso permite ver si quedó claro el tema o no. Hagan el ejercicio, encuentren los valores críticos que llevan a máximos y mínimos. Y si antes de estos 10 minutos logran terminar, entonces hagan o la tabla de signos de la primera derivada o la segunda derivada y sustituir los valores para ver cuál es máximo, cuál es mínimo.
Perdón, creo que quité la música. Entonces, en el momento que alguien tenga la respuesta, nos avisa. Vamos a dar 10 minutos para que la contesten. La A. A ver, ya tenemos quien nos dice que es la A. Vamos a esperar a que den... Vamos a esperar unos... No vamos a dar 10 minutos, vamos a dar 7 minutos. Unos 4 minutos más. Y vamos a ver si alguien nos dice otra respuesta. Y si no, intentamos con la A. Si alguien ya terminó, intente seguir con los pasos, intente por lo menos saber cuál es máximo y cuál es mínimo. No se queden solo en los valores críticos si todavía nos quedan 4 minutos. Entonces, si alguien ya terminó de encontrar los valores críticos, analice con la tabla de la primera derivada o con la segunda derivada, o con las dos para practicar, cuál es máximo, cuál es mínimo, cuál es un escalón. Dos minutos y damos la respuesta. Un minuto y vemos si la respuesta es la A como nos habían dicho.
Tiempo. A ver. Los valores... vamos a volverlo a poner. Los valores críticos que nos llevan a un máximo o a un mínimo, ¿cuáles son? Entonces, ¿quién me dice? ¿Es la A? En el chat, profe, Alejandro dijo la D. Alguien Ajá. había dicho de viva voz la A y Valentina escribe la B. David Mateo Murcia dice la D también. O sea que hay quien opina que es la D y hay quien opina que es la A y hay quien opina que es la B. ¿Por Faltó cuál la C. tendremos más votos? Por ¿Cuáles ahora, son? a ver, ¿Sí? disculpe, profe, la D tiene 2 votos y no sé si Paula era la que había dicho A, tal vez. A tiene Ajá, 3 votos de y la acuerdo. tiene 2. Bueno, ahí ya empiezan a aparecer otros. Muchas veces. Bueno, la pregunta Yo también es, había dicho A. la A. La pregunta es, ¿cuáles son los valores críticos que sí nos llevan a la respuesta de un máximo o de un mínimo? O sea, no nos llevan a un escalón, nos llevan o a un máximo o a un mínimo, nada más, no a un escalón en la gráfica. Entonces, a ver, vamos a ver qué opinan, qué pasa con los que dijeron la D. ¿Es esta su respuesta final? Y es correcta, es decir, no puede ser el 0 porque el 0 no nos lleva ni a máximo ni a mínimo, nos lleva a un escalón en la gráfica. Y la pregunta era, encuentra los valores críticos que llevan a máximos y mínimos. ¿De acuerdo? Claro, obviamente el escalón te va a servir para graficar, pero no es ni máximo ni mínimo. Siguiente pregunta, vamos a dar unos minutos, un poco menos de 10 minutos para contestarla. Cuando alguien tenga la respuesta, nos lo comunica, por favor.
tengan la respuesta, me avisan, por favor. Ya hay una respuesta, profe, de Juana Daniela, dice que la A. La A, muchas gracias, Angélica. Entonces ya tenemos, ¿quién opina que la A? Vamos a esperar. Vamos a esperar unos 3 minutos y damos la respuesta. Sí, hay dos estudiantes más, Jonathan y Juan David, que dicen también que la A. ¿De acuerdo? ¿Suena bien? Vamos a ver. Ya empiezan a decir que la A. Tenemos aquí, bueno, digamos en Juan David, Valentina dice que la D, Laura Valentina dice que la A también. De acuerdo. Muchas gracias. Ahorita vemos. 2 minutos y damos la respuesta. José Arturo dice que es la B de bueno. La B, muy bien. Hay quien ya opina diferente. Esto está poniéndose bueno. Hay quien dice que la A, que la B, que la D. ¿Cuál será la respuesta? Les recuerdo que para los puntos de inflexión hay que derivar una vez y esa derivada volverla a derivar. Y eso es lo que se iguala a 0. La Paula segunda derivada igualada a 0. Tenemos dos más, Paula Andrea y David Mateo, ambos dicen que la B también, B de bueno. Ah, ya empieza a ganar la B. ¿Qué estará pasando con esto? Vamos a dar la respuesta. A ver, ¿qué pasa si ponemos que es la B? ¿Es esta su respuesta final? Sí, es correcta. Cuidado. Los que dijeron que la A, pues lo que están encontrando son los máximos y mínimos, no los puntos de inflexión. Recordemos que los puntos de inflexión es la segunda derivada igualada a 0. Derivo una vez eso que obtuve como resultado, que es 4x cúbica menos 16x, lo vuelvo a derivar y me queda 12x cuadrada menos 16. Si resuelvo esa ecuación, ya sea por fórmula general, por factorización o con un despeje directo con su más menos, me va a quedar 1.15 y menos 1.15. ¿Cómo encuentro la coordenada en y? Pues sustituyendo ese 1.15 y ese menos 1.15 aquí en esta función, que es la original, en x cuarta menos 8x cuadrada más 3. Último ejercicio del día y nos vamos. Aquí vamos a dar un poco de más tiempo. La idea es que ahora sí encuentren máximos y mínimos, puntos de inflexión con cavidades, intersecciones con los ejes y grafiquen. Está chiquito para que lo hagan rápido y lo logren completo. Pueden usar el criterio de la primera derivada o el de la segunda derivada para saber si son máximos y mínimos. Y ya saben cómo encontrar los puntos de inflexión. No les da tiempo las concavidades y las intersecciones con los ejes, pero lo importante es llegar a la gráfica. Máximo 10 minutos.
Recuerden, estamos haciendo todos los pasos, todo lo que vimos hoy, para ver si quedó claro. Todos los pasos, por favor. Bueno, de la primera y segunda derivada, si les da tiempo, hagan los dos criterios. Digo, perdón. Ajá, para saber si es máximo o mínimo. Y si les da tiempo de encontrar las intersecciones con los ejes, adelante. Ocho minutos máximo para terminar. Ya tenemos una respuesta de David Mateo que dice la A, Qué bien. Juana La Daniela A. dice la A, Porque ya se me movió, pero ya tenemos un voto para la A. 3 votos. Gracias, ahorita. De acuerdo. Perdón, Angélica. Entonces, decía que la A ya tiene votos. Sí, señor. Tenemos 3 votos por la A. Excelente. Vamos a dar, pues ya nada más. Vamos a dar unos 3 minutos y nos despedimos.
nuevo voto por la A. Parece ser que están de acuerdo en que son máximos y mínimos absolutos. Recordemos que absoluto quiere decir que no hay nada más arriba en la gráfica o nada más abajo en la gráfica. Un minuto. Aquí hay otras dos respuestas de Paula y de José Arturo que dicen que la C, también Alejandro. Ya empieza a haber diferencia. Muy bien. Recuerden que absoluto quiere decir que no hay ni un solo punto más alto que ese o un solo punto más bajo que ese. Y relativo, pues es que sí son máximos y mínimos, pero puede haber puntos más arriba o más abajo. Bueno, pues vamos a ver. Para quienes dijeron la C. Correcto. Son máximos y mínimos relativos. Y la gráfica es una especie de... ¿cómo llamarle? Pues podríamos decir que esta gráfica es como dos patas, una a la derecha y una a la izquierda, perfectamente simétrica, con una montaña en medio. Bueno, pues me dio muchísimo gusto estar con todos. Qué maravilla que podamos estar juntos a pesar de la distancia. Lo que se les ofrezca con todo gusto cuando lo necesiten. Tengo un canal de YouTube por si quisieran, se llama Fastmatics, Fast de rápido en inglés y Matics de la terminación de matemáticas, y también otro relacionado con la industria de los plásticos. Será un gusto tenerlos como suscriptores. Muchísimas gracias, profesora Angélica, por la invitación. Y bueno, pues hemos terminado con los máximos y los mínimos. A su merced, profesor Javier, a todos los asistentes nos acompañaron también sus estudiantes desde México y estudiantes aquí del Poli del curso de cálculos, pues, en general. Fue muy interesante, seguro que todos se llevaron el concepto claro, la práctica pues ayudó bastante también. Y como lo dijimos al comienzo, pues esperemos que estos espacios se repitan. Muchísimas gracias, profesor Javier, de verdad fue muy entretenido, divertido y productivo. Ay, muchísimas gracias, Angélica. Muchas gracias a todos. Nos vemos una próxima vez. Yo espero. Que les vaya muy bien. Chao, gracias. Hasta luego, gracias. Adiós. Gracias. A ustedes. Hasta luego, gracias. No se les olvide haber registrado su asistencia. Sí, ya lo pusimos nuevamente en el chat. Y el profe nos cuenta después cuál es el canal, o su merced lo escribió por acá. Fastmatics, a ver en el chat. ¿Dónde está el chat que no lo encuentro? No lo veo, pero es Fast, como sí. en inglés, F-A-S-T, y luego Matix, así como suena, de matemáticas, Matix, M-A-T-I-C-S.
Ah, Fast perfecto. Matics. Fast Le faltó de la T. rápido y Matics de matemáticas. Matics. Así sin H ni nada. Matics. Bueno, Muchísimas gracias. bueno, nos despedimos. Ahora sí. Chao. Ahora sí, Gracias. que les vaya muy bien. Adiós. Chao. Chao a todos.